bendiga a cada uno de ustedes y bienvenidos todos a este programa Dios en la Familia, que esperamos de todo corazón que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. El tema de estos momentos es necesitamos orar a solas con Dios. Y está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, del 36 al 44, pero solamente voy a leer al 41. Y dice de la siguiente manera: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. El Señor añada bendición a su palabra, que es bendita ya y es poderosa. Y vemos que Jesús llega con sus discípulos a Getsemaní y les dijo que Él iba a orar. Y les dijo: quédense aquí y velad conmigo. Y dice la palabra que Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse. Él sentía dolor físico porque sabía que moriría por los pecados del mundo. Él necesitaba orar porque sabía que su fuerza para obedecer vino de la relación con Dios el Padre. Porque Dios también es nuestra fuerza. Amén. Él es nuestra fortaleza. Jesús dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. En esta oración Jesús no se rebelaba contra la voluntad de su Padre al decir esto. Al contrario, Él pedía que no se hiciera la voluntad de Él, sino como tú quieras. Esta oración debe ser un ejemplo para cada uno de nosotros, porque nosotros hacemos lo contrario. Queremos en nuestra angustia que se haga nuestra voluntad. Hasta ayudamos al Señor y le damos instrucciones para que Él haga las cosas. Y también hasta le hacemos preguntas: ¿por qué, Señor? Yo no entiendo lo que está pasando y qué va a ser de mi futuro, etcétera, etcétera. Pero Jesús, Él oró y se sometió a la voluntad de Dios. Dios quiere obediencia de nosotros porque Él sabe lo que a nosotros nos conviene y Él tiene planes de bien y de bendición para cada uno de nosotros. ¿Por qué cuesta tanto a algunas personas decir: hágase tu voluntad? ¿Por qué cuesta tanto decir: Señor, hágase tu voluntad? Ahora, ¿qué se necesita para decir hágase tu voluntad? Se necesita fe y confianza en los planes y propósitos que Dios tiene para ti y para mí. Se necesita estar confiando totalmente en el Señor. Y se necesita sobre todo llenarse del Señor. Se necesita alimentarse de la palabra, de la oración. Necesitamos conocer más al Señor y tener una verdadera y plena comunión con Él. Y conocerle más, porque hay mucho más del Señor. Entonces ahí es cuando tú puedes decirle sin temor: Señor, hágase tu voluntad. Que pase lo que pase, tú estás conmigo, tú eres mi fortaleza. Amén. Y vemos que Jesús oró a solas. Él en el momento tuvo que ir a solas y oró a su Padre. Nosotros también necesitamos hacerlo. A Dios le agrada
que oremos como pueblo de Dios, como congregación. Podemos orar como pueblo de Dios en grupos, en la iglesia, en grupos de ayuno y oración, etcétera, etcétera. Pero es necesario hacerlo a solas con Dios. Dios quiere una intimidad de nosotros con Él. Entonces, ninguno de tus compañeros espirituales ni familiares están invitados a asistir a ese encuentro que tú tienes con Dios. Él se reserva el derecho de encontrarse contigo totalmente a solas, contigo y conmigo, ¿verdad? Entonces la comunión con Dios nos ministra vida, nos da vida, nos renueva, nos fortalece, nos da fuerzas para resistir los ataques del enemigo de nuestras almas, que es Satanás. Efesios 6:10 dice así, 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Se da cuenta? Entonces necesitamos esa intimidad, esa comunión para encontrar su presencia. Y es cuando experimentamos su paz. Entonces, pero Satanás no sabe qué hacer. Nosotros hacemos sufrir a Satanás cuando tenemos esa paz en nuestro corazón. Él no sabe qué hacer con un creyente que permanece en paz. A pesar de las pruebas que le rodean a ese creyente, que nos rodean como creyente, cuando tenemos esa paz, Él no sabe qué hacer, lo incomodamos. Nosotros recibimos esa fuerza para permanecer firmes a medida que tenemos esa comunión con Dios por medio de su Espíritu. Entonces, Satanás también tienta a la gente para hablar contra los que estamos tratando de seguir adelante con Dios, y los usa para desanimarnos y debilitarnos. Pero a través de la comunión con Dios estamos a salvo de esos efectos negativos y de esos ataques. Satanás menosprecia nuestra comunión con Dios. Él sabe cuán fuerte y poderoso podemos ser cuando estamos en comunión con Dios. Amén. Entonces, en nuestra vida diaria siempre encontramos tiempo para muchas cosas, aún para divertirnos, siempre hay un tiempo. Pero se nos hace difícil, tan difícil encontrar tiempo para orar, para tener esa comunión con Dios, para leer la palabra, para tener un devocional con Él. Siempre se nos hace difícil y solo le permiten a Dios algunos entrar a su vida diaria solamente en las emergencias. Entonces, ¿cómo te sentirías tú si tus seres queridos solo te buscaran o te llamaran por una emergencia? Qué triste sería que solo te buscaran para eso, ¿verdad? Se dañaría la relación también. Pero Dios desea que pases un tiempo de oración a solas con Él. Alguna vez Él también permitirá que en medio de la prueba digas, ¿y dónde están los demás? Me dejaron solo, me dejaron sola, pero es para que estés con Él solamente. No te resientas con los demás. Dios los apartó de ti, porque Él desea tratar contigo solamente para que le puedas decir, Señor, hágase tu voluntad. Aquí estoy, Señor. Que Dios te bendiga.